Juan 17, si me acompaña por favor, el versículo primero, dice la Biblia: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí está la oración, parte de la oración antes del arresto de Jesucristo, antes del juicio corrupto que tuvo Jesucristo, antes de la crucifixión. Entonces estamos a unas horas de la crucifixión. Y la vez pasada estuvimos enfocados en el versículo primero, hablamos sobre la deidad de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, cómo Jesucristo es presentado en la Biblia con la misma naturaleza de Dios, la misma esencia de Dios, el mismo poder de Dios. Todo lo vemos, porque es el hecho de que sea hijo, está hablando un hijo en toda la esencia, en toda la capacidad, en todo el poder, en toda la habilidad que Dios tiene, no un hijo adoptado como usted y yo lo somos. Un hijo que exige ser glorificado, no un ángel, ¿verdad? Porque eso sería idolatría, no un ser humano, porque de igual manera sería idolatría, sino el hijo que es Dios encarnado. Muy bien, ahora versículo 2, dice la Biblia, dice Juan 17, 2, Jesucristo está orando, le dice al Padre: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y está hablando de él mismo, ¿no? Jesucristo está hablando del mismo a Dios. Y dice que me has dado, poniéndolo en primera persona, con poder para darle vida a todos los que me diste. Y eso es algo polémico dentro del círculo cristiano. Eso que acaba de declarar Jesucristo, dice: darle vida eterna a todos los que le diste, a todos. Hay un número, hay una persona, hay alguien indicado, que es algo muy polémico. Y yo creo que es polémico debido a la tremenda imaginación de la gente y hasta qué grado se va imaginándose el resto de la doctrina que se está enseñando aquí. Y es polémico porque evitamos, ignoramos o simplemente descartamos versículos muy importantes de la palabra de Dios que aclaran lo que nos acaba de decir Jesucristo. Dice que le dio el poder para darle vida eterna a los que le dio, a las personas que eligió. Y en Juan, en el versículo 12, aquí mismo en el capítulo 17, todavía dice así Jesucristo en su oración: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se perdiese. Entonces está diciendo: los que vinieron conmigo fueron los que tú me diste, no fue ninguno más, ninguno de menos. Y los que se mantuvieron conmigo fueron los que se iban a mantener, no fue ninguno más, ninguno menos. El único que se fue el hijo de perdición, pero ya estaba eso escrito, ya estaba la escritura dicho. Entonces la gente comienza a cuestionar el conocimiento amplio, el conocimiento sin límites que tiene Dios, que tiene Jesucristo, y empiezan a cuestionar las decisiones que tienen en su soberanía, en su poder, en su autoridad que Él tiene mismo. Y la gente muchas veces batalla para entender, pero ¿cómo Dios va a decidir? ¿Cómo Dios va a tomar esas decisiones? ¿Cómo Dios va a llevar eso a cabo? Antes, en el capítulo 6, aquí mismo el Evangelio de Juan, en el versículo 37, dijo Jesucristo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces está esta idea donde todo el que viene por voluntad de Dios. Viene porque Dios lo decidió, viene porque Dios
movió las cuerdas porque Dios hizo algo al respecto. Y eso para muchos de nosotros medio nos puede incomodar otra vez, como ya lo dije. Y entonces podríamos terminar dudando o contradiciendo la misma Biblia. Y cuando nos metemos más al fondo de lo que Jesucristo está hablando en los próximos versículos, en las próximas epístolas, las cartas pastorales y demás, nos damos cuenta que este tema se amplifica todavía un vez más, que pueden lastimar muchas mentes por ahí. En Romanos, por ejemplo, el capítulo 8, uno de los capítulos más favoritos de las personas de Romanos, el versículo 29 de Romanos dice: a los que antes conoció, también los predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es como dice la palabra de Dios. Y entonces muchas personas intentan a sacarle la vuelta, empiezan a darle algunas otras aclaraciones. Incluso han habido ciertas interpretaciones bíblicas que lo intentan hacer un poquito más liviano, cambiando la traducción de las palabras, ¿verdad? Pero aquí en Reina Valera el 60 es una pegación muy buena, muy certera al original. Entonces, lo que estamos viendo es la omnisciencia de Dios, es el conocimiento tremendo de Dios. Y yo simplemente se lo pongo ahí, así, con algo simple, algo que nosotros podemos entender. ¿Usted cree que, por ejemplo, ahora que hemos pasado este escándalo grande del coronavirus, ¿usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa el coronavirus? ¿Usted cree que Dios de repente dijo, ah, caray, ¿y ese virus de dónde salió? ¿Sería eso? No. Lógico que no. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa, por ejemplo, las guerras que están sucediendo ahorita en Rusia, con Ucrania, o en Israel, con Hamas? Y de repente, se están peleando, espérense, yo no quería eso. ¿Ustedes creen que sería algo así para Dios? No hay sorpresas. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, estamos hablando de que Dios conoce absolutamente todo lo que va a pasar. Todo, tiene un conocimiento de tal grado que nadie le puede enseñar, nadie le puede dar información que él no tenga, nadie lo puede sorprender, nada lo puede agarrar desprevenido. El conocimiento de Dios es tan amplio que sabe absolutamente cada uno de ustedes que tiene una fe verdadera y que tiene una fe falsa. Nos conoce a nosotros mismos más de lo que nosotros nos conocemos, sabe exactamente dónde vamos a parar y dónde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo que Dios sabe. Entonces, incluso cuando vienen las pruebas de que hemos estado hablando, porque hemos estado estudiando los jueves en 1 de Pedro, cuando vienen todas estas pruebas tan amplias y tan grandes, y anteriormente estuvimos estudiando Santiago y acabamos toda la carta de Santiago, tantas pruebas y dificultades, no son para que Dios se entere de algo, no son para que Dios se dé cuenta si estamos bien o si vamos mal. Todas las pruebas es para que nosotros mismos nos demos cuenta dónde estamos parados. Las pruebas no es para que Dios diga, este todavía anda en 6. No, las pruebas es para que usted diga, necesito trabajar más en mi fe, necesito trabajar más en mi dependencia de Dios, necesito trabajar más con mi ira, con mis arranques de celos, necesito trabajar más en lo que sea, o necesito cambiar de amistades, necesito esto, para que usted se dé cuenta dónde está parado y tome decisiones, cambie de trabajo, cambie de ciudad, cambie de lo que tenga que cambiar, que usted vaya a una iglesia donde se alimenta, que usted vaya con líderes espirituales que lo exhorten y lo motiven a seguir. No son para otra cosa las pruebas, más que para que usted y yo nos demos cuenta dónde estamos y qué tanto nos hace falta todavía para mejorar. Pero no son para darle a conocer a Dios nada. Él nos conoce. Es lo que de Jesucristo se vino mencionando en toda la carta de Juan. Dios conocía los pensamientos de ellos. Dios sabía las intenciones de su corazón. Dios sabía lo que estaban pensando, lo que estaban murmurando. Desde el primer capítulo, el segundo capítulo de Juan, lo vimos luego con el llamamiento de los primeros apóstoles. En Efesios capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, que Dios, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fíjese nomás, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces algunas personas dirán, no, pues sí, es que Dios eligió a él, y eligió a él, y eligió a él, pero de ellos depende si quieren venir. Entonces ahí están cuestionando la soberanía y la autoridad de Dios. ¿Qué tanto Dios puede? Entonces para Dios al final de cuentas serían nomás deseos. Uy, yo desearía que este y desearía que aquel. Pero en realidad cuando la palabra de Dios habla de este tema que acabamos de leer en Romanos 8, en Efesios 5, en Juan 17 y en el resto de las escrituras, está hablando de una certeza que Dios ha tenido desde el principio de dónde va a terminar usted viviendo su eternidad. Y es algo que las personas batallan para comprender, batallamos para aceptar esa idea. Digo, aquí volviendo a Efesios, brothers, en el versículo 11 ahora dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todo lo que he estado haciendo yo es leer las Sagradas Escrituras. Lo que he estado haciendo es diciéndole lo que la Biblia dice, simplemente citando lo que la palabra de Dios. Entonces, si Dios sabe lo que sucederá mañana, no sabrá quién vendrá a sus pies y quién no viene a sus pies, no sabrá quién es cada uno. Y esto en realidad lo vimos desde el Antiguo Testamento, se hizo muy evidente con Faraón. Cada vez que la palabra de Dios dice, Dios le endureció su corazón. Y podemos ver ahí la soberanía, la autoridad y las decisiones predeterminadas que Dios tiene sobre los individuos. Y aún así las personas batallan para comprenderlo, para aceptarlo. Muy bien, así que es por eso que ahora volviendo a Juan 17, para no durar mucho en este tema, Jesucristo está diciendo, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, ¿en qué resumimos? En que, mire, usted y yo venimos a los pies de Jesucristo, venimos a buscar a Dios, venimos a buscar su palabra, venimos a tener una relación con Él, deseamos ser llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, pero lo hacemos no por nuestras propias fuerzas. Podría parecer que por nuestras propias fuerzas estamos aquí. Pero quien le está dando la motivación, quien le está dando la guianza, quien le está dando la habilidad, quien le está dando la capacidad de tomar esa decisión y de venir a buscarlo es Jesucristo, es Dios mismo, es el Espíritu Santo. Y es algo que estuvimos viendo también con las enseñanzas de Jesucristo cuando estaba prometiendo al Espíritu Santo. Dijo, Él os convencerá de todo pecado. Si usted está por sí solo, jamás va a reconocer que tiene falta alguna. Siempre vamos a estar correctos y siempre la culpa la va a tener alguien más. Ese es el ser humano. Es el Espíritu Santo que obra en nosotros, es Dios mismo, en otras palabras, que obra en nosotros para que nosotros aceptemos nuestra falta, nuestro error, nuestra culpa, nuestra necesidad de arrepentirnos. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos mueve a buscar, a hacer las paces con Dios, a arrepentirnos y a tener esa relación continua con Dios. Pero si el Espíritu Santo, si Dios no está en nosotros, jamás se nos ocurriría a nosotros hacerlo. Jamás. Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando uno ve el ministerio del Espíritu Santo, cómo es que nosotros venimos a los pies de Jesucristo. Y hay personas, entonces que estoy ahorita, a lo mejor sin intención, dirían o siguen dando su testimonio algo así como, antes yo era un vil pecador, y yo era un avaro, yo era un esto y malo, pero encontré a Jesucristo. O dirían, busqué a Jesús y lo encontré y mi vida ha cambiado. Bueno, en realidad la palabra de Dios lo pone muy diferente como lo acabas diciendo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a buscar, ¿y a qué? A salvar a los que se habían perdido. En realidad quien te buscó fue Jesucristo, no fuiste tú a Él.
¿Sí me entiende? Entonces nuestro testimonio sería, pero me encontró Jesucristo. Si lo quisiéramos poner más correcto teológicamente, mi vida era así, pero luego me encontró Jesucristo. Y ahora mi vida ha cambiado. No es que yo lo encontré a Él, es que Él llegó a mi vida. Entonces, esas son las palabras acomodadas teológicamente de una manera correcta, porque Él es el que hace el trabajo en nuestras vidas. Otra vez, si nos deja por nuestras cuentas, no, hombre, bros, ahorita estuviéramos o en el sillón bien a gustos o comiendo en un restaurante bien sabroso. Pero venir a la iglesia aquí a escuchar al pastor Arminio, el pastor Dientes Chuecos, pues qué onda. Pero no, usted lo que viene no es a buscar a Arminio, viene a buscar la palabra de Dios, porque tiene dentro este hambre y sed de justicia que el Espíritu Santo le ha puesto. Entonces, de eso está hablando Jesucristo, ¿no? Versículo 3, hermanos, para poder avanzar. Luego dice, la oración continúa en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Acuérdese, dijo, para darle vida eterna a todos los que me has dado. Y luego ya dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ahí está el asunto de la vida eterna también. Lo explica el Señor Jesucristo, lo resumen. Dice, esta es la vida eterna. Para muchas personas, vida eterna es vivir por siempre. Es otra vez como lo podríamos entender. Uy, yo voy a vivir por siempre. Y luego sienten que el que no está en Jesucristo no va a vivir por siempre. La verdad es que la vida eterna no es nomás existir por siempre. No es nomás vivir por siempre. De hecho, la palabra de Dios nos dice que todos van a vivir por siempre. Dios hizo nuestras almas eternas. En Daniel capítulo 12, versículo 2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 25, 41, Jesucristo dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y es eterno, perpetuo, es lo que está diciendo. Entonces, la existencia es por siempre, pero eso no es vida eterna. Existir por siempre no es vida eterna, sino lo que hace a esa vida eterna es en dónde va a existir por siempre, en dónde va a vivir por siempre, con quién va a estar por siempre. O sea, esa es la diferencia. Otra vez hay personas que no les gusta esto y se han esforzado para incluso sacar una propia traducción de su Biblia que no diga esto. Y quieren decir, si Dios es amor, ¿cómo va a haber una condenación perpetua para las personas? Eso es como lo explican ellos. Si Dios es amor, ¿cómo va a permitir una condenación por siempre para las personas? Y al final de estas personas se les llama universalistas, porque para ellos todo el mundo viene a ser salvo al último. Todo el mundo viene a ser salvo, porque Dios es amor, Dios es bueno. Sí, pero se le estás olvidando la parte que Dios es santo, Dios es justo. O sea, si, nomás con esto, si es santo, no puede tener maldad cerca de él, no puede tener pecado dentro de él. Si es justo, no puede tener personas que no se les ha pagado su deuda cerca de él. No tiene poder tener personas que aún tengan deuda de pecado porque no aceptaron a Jesucristo, el sacrificio que él, porque no se sometieron a su autoridad, a su señorío. Y entonces no puedes abusar del amor de Dios ignorando su santidad y su justicia. Entonces la palabra de Dios en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad sobre el corazón de los hombres. Así dice Eclesiastés. Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces, el existir por siempre no es la clave. Dice aquí Jesucristo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Eso es lo que es la vida. Entonces, lo que hace la vida eterna, brothers, es la relación con el Creador y Salvador. Ahora, otra vez podríamos masticar la palabra de Dios y decir, ok, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre vida eterna y condenación eterna? Bueno, si nomás vemos
los beneficios de estar cerca de Dios, ¿no? Hoy empezamos clases nuevas en la escuela dominical y con los jóvenes tuvimos la clase de la creación de Adán y Eva, héroes se llama, ¿no? De Adán y Eva. Pero los beneficios de estar con Dios. Y la palabra de Dios lo pone de una manera tan clara. Dios es luz, ¿sí o no? Dios es luz. Jesucristo es la luz. ¿Dice así la Biblia o no dice así la Biblia? La luz del mundo. Entonces, si no estoy con Jesucristo, no hay luz. No es que haya un rayito de luz, pero no hay luz. Hay oscuridad tremenda. Hay tinieblas, porque la luz, la única fuente de luz, no está. Usted se puede imaginar, por ejemplo, en el tiempo de las plagas allá en Egipto, cuando llegó el tiempo de las tinieblas, dice la palabra de Dios, allá en el libro de Éxodo, que la gente no podía ni ver su nariz, más o menos así lo dice. No podían ver lo que estaba enfrente de ellos. Eran unas tinieblas tan pesadas. No había vela, no había lámpara, no había nada que lograra contra estas tinieblas. Usted puede ver, y lo vamos a ver más próximamente, cuando Jesucristo fallece, dice que viene una oscuridad sobre la tierra en ese momento. Tremenda. Esa es la ausencia de Dios. Como Dios es luz, no está Dios, no hay luz. Ahora, Dios es amor. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Ahora, si no está Dios, ¿qué hay? Exactamente, allá en Apocalipsis, cuando empiezan a venir todos estos, se empiezan a abrir los sellos, empiezan a sonar las trompetas, empieza a venir toda esta ira de Dios sobre la tierra y la gente empieza a ver que Dios empieza a mandar eso. Y luego dice, como Dios ya se había apartado de todos ellos, no dice que la gente se arrepintió al ver toda esta muerte y esta necesidad y estas cosas horribles que estaban pasando. No dice que le agarraron ira en contra de Dios. Y se agrandó más la ira contra Dios de los humanos. No es que les creció el humor, no es que dijeron, ay no, la regamos, hay que arrepentirnos. No, sino creció la ira. O sea, imagínense ahora cómo es la vida en condenación perpetua a la vida con Dios. No luz, no amor. O sea, y usted puede ver cada una de las cualidades, de los atributos de Dios. Quítelos cuando no esté con Dios. Porque Él es la esencia de todo eso. Si usted ve, por ejemplo, para no logramos, por ejemplo, si lee Génesis, empezando Génesis en el capítulo 1, dice que Dios en el principio creó la luz, pero luego dice, hágase la luz. Pero ya, versículos más abajo, creó Dios el sol. Primero creó la luz y luego el sol. Es que el sol no es la fuente de la luz. Dios es la fuente de la luz. Dios es la fuente de la luz. Entonces, por eso, el existir por siempre, brothers, no es vida eterna. Todos van a existir por siempre y van a desear haber muerto. Van a desear morir porque no van a estar delante de Dios. Pero la vida eterna, no, pues la vida eterna otra vez es lo que es Dios, es vida, ¿no? Hay algunas personas que viven y qué vida tan más triste tienen, pero vida sabrosa, gozo, amor, o sea, con Él tenemos todo el significado de lo que es vivir, la alegría, el sentimiento de propósito, de intención, de dirección. Tenemos la habilidad de disfrutar las bendiciones que nos da, y mientras lo hacemos de una manera correcta, que eso mismo le da adoración a Dios. Y sin Él no obtenemos ni siquiera una gotita de lo que es Dios. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, cuando ya llegue esa vida eterna, dice la palabra de Dios, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es la vida eterna. ¿Se imagina? Entonces usted podría pensar, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué es lo que me da lágrimas? Y empieza más o menos a decir, muerte. Cada vez que muere alguien, o que nos acordamos cuando perdimos a alguien, nos trae lágrimas. ¿Verdad? Nos trae, y esas lágrimas son contagiosas. Usted ve a una persona triste
y se pone usted también triste. ¿Por qué no? ¿Por qué ando triste? Pues no sé, que él anda bien agüitado, yo también ya ando bien agüitado. Es bien contagioso ese asunto. Entonces, por eso dice aquí, no habrá más llanto, en Apocalipsis 21:4. De repente todos están llorando. ¿Por qué lloras? Pues no sé, pero algo está pasando y no sé qué. Sí, sientes que alguien más está triste. Y dice, ni clamor ni dolor. Clamor, pues, ¿por qué clama la gente? Por todo lo que le hace falta, todo lo que ha perdido, todo lo que siente que debería tener y que no tiene. Extraña a sus seres amados, extraña lo que le quitaron, lo que le robaron, lo que perdió. Tanta pérdida. Llega un momento donde nos cansamos de perder tanto y ya no queremos perder. Y todo eso trae mucho dolor. Y todavía no llegamos ni siquiera al cuerpo físico que nos trae tanto dolor. Cuando no nos duele la espalda, nos duelen las manos, nos duelen los ojos, nos duele la cabeza, nos duele la rodilla, nos duele el dedo gordo. ¿Qué no nos duele? Todo nos duele. ¿Se ha fijado que hay medicamento para todo? Medicamento para los ojos, para la cabeza, para la panza, para el riñón, para ir al baño, para dejar de ir. Para todo hay. Hay para todo. Entonces aquí dice la palabra de Dios, se va a acabar todo ese dolor. Se va a acabar. Eso es la vida eterna. Una vida que puedas disfrutar verdaderamente. Ahora, volteamos nuevamente a ver a las personas con las que estamos viviendo. Algunas personas, es increíble, ¿no? Yo intento aguantarme las ganas a veces cuando estoy entre pastores, pero algunas personas piensan que en el cielo nomás vamos a estar cantando aleluya y que eso es adoración nomás. Esa es la única adoración y eso es lo que predican algunos brothers. En el cielo vamos a estar nomás millares y millares y millares por millares y millares de años cantando nomás aleluya. Y es parte, pero no es lo único. Eso no es la única adoración. Porque, por ejemplo, la vida eterna comienza con las bodas del Cordero. Entonces tiene que ver con el compañerismo. ¿A cuántas bodas ha ido usted donde nomás son usted y el novio? Estaría bien raro, ¿no? Oye, si la novia, pues eres tú. Entonces, no, es una boda, un banquetote, una cosa divertida. Lo que está hablando de compañerismo. Así que en la vida eterna, con las personas, usted voltea a ver ahorita, ¿con cuántos de los que tiene a su lado, atrás o adelante, quisiera pasar la vida eterna? Usted es sincero con usted mismo, no lo diga, ¿eh? Ahora, si a esas personas que están alrededor de usted, que están alrededor de nosotros, les quitamos lo sangrón, lo arrogante, lo avaricioso, lo presumido, lo egoísta, lo envidioso, si no va a estar agradable pasarse la vida eterna con ellos. Entonces la cosa se va a poner buena. Porque eso es lo que ahorita afecta, lo que nos interrumpe para pasárnosla bien sabroso con las demás personas. Que de repente están de mal humor, o de repente este es muy egoísta, o de repente aquel nomás quiere que yo piche, o aquel nomás quiere que yo pague. Y llega un momento donde dice usted, ya me cansé de pagar. Pero mire, se acaba todo ese tipo de sentimientos. Y entonces se pone más buena la vida eterna. Por eso dice aquí, la vida eterna es que te conozcan a ti y a Jesucristo. El único Dios verdadero y a Jesucristo. Porque Jesucristo es el que logra ese cambio en nosotros. Es el que nos transforma. No hay religión, no hay ritualismo. No hay nada que pueda cambiarnos a nosotros, solamente Jesucristo. Y ese cambio tiene que venir. Y entonces vamos a pasarnos la vida eterna con Él. Entonces, esa es la vida eterna, ¿no? Una cosa bien hermosa. Pasarse la eternidad con la gente correcta. Sí, dándole adoración a Dios, porque de la manera que usted trata a los demás, eso es adoración para Dios. En muchas iglesias yo he escuchado que han mencionado ofrendar es adoración a Dios, y están en lo correcto. Ofrendar es darle adoración a Dios. Hablar de la manera correcta es darle adoración a Dios. Ver las cosas correctas es adoración a Dios. O sea, todo tu estilo de vida viene a ser una adoración para Dios. No nomás levantar las manos y cantar santo, 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 sino todo tu estilo de vida. Versículo 4, hermanos, de Juan 17.
Ahora dice Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, está orando Jesucristo con Dios Padre, y le dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algunas personas batallan mucho para comprender esto, como si Jesucristo es Dios, está hablando con Dios. Y esto es lógico, es una pregunta muy normal que nos tenemos que hacer. ¿Cómo si Dios está en la tierra, está hablando con Dios en el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y la verdad no pretendo yo darle toda la explicación porque me lo inventaría. Está muy por encima de nuestra capacidad de entendimiento todo este asunto de la Trinidad, de Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lo único que conocemos es lo que Él mismo nos ha revelado. Si Él no nos lo ha revelado, no lo conocemos. Y lo que pasa es que mucha gente, aún sin revelación, se lo inventan. Y llegan a conclusiones humanas que le quitan la misma naturaleza de Dios. Por ejemplo, el asunto de la Trinidad. Otra vez ahorita con los jóvenes vimos tantito. Está desde Génesis capítulo 1. Luego empezando Génesis 1:1 dice... ¿Cómo empieza Génesis 1:1? Luego ahí empieza la deidad, la Trinidad de Jesucristo. Dice, en el principio creó Dios. Y la palabra que está Dios en el original, ¿quién se acuerda cuál es? Suéltela. Sí, bueno, pero ahí cuando menciona Génesis 1:1, es Elohim. Ustedes han oído hablar de Elohim, ¿verdad? Elohim. Los gringos dicen Elohim. Y los que hablan ese idioma, y la verdad no sé, pero es Elohim, así se escribe, ¿no? Elohim. Y Elohim se traduce como Dios. Y dice usted, ahí está Dios, en el principio creó Dios. Sí, pero Elohim es Dios en plural, no en singular. Es Dios en plural. Y entonces, teológicamente estuviéramos incorrectos, doctrinalmente estuviéramos diciendo una tontería si dijéramos en el principio creó dioses, y aún en nuestro español, nuestro maestro de español nos daría una X, una tachota, si diríamos en el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Pero la palabra Elohim es Dios en plural, no es singular, es plural. Y luego cuando sigue usted leyendo la palabra de Dios, llega el versículo donde ya va a ser al Dan y Eva, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habló otra vez en plural, en plural, en plural. Entonces, cuando vemos que Jesucristo está orando con Dios Padre, nos rascamos la cabeza. ¿Cómo? Si la palabra de Dios dice que Jesucristo siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte, pero dice, siendo en forma de Dios, se despojó. Entonces lo que estamos viendo en la palabra de Dios constantemente, cuando menciona a Jesucristo, estamos viendo Dios que tomó forma de humano. No que dejó de existir en el universo, no que dejó de existir en el resto de la creación, no que si hubiera dejado Dios de existir, déjeme se lo pongo ahora sí más, para que lo medite, le está dando cosas para que se vaya a la casa y estudie, ¿no? Si Dios hubiera dejado de existir en el resto del universo, de la creación, de la galaxia, del cosmos, y nomás se hubiera quedado aquí en la tierra, pues hubiera hecho un despapalle allá afuera, brother, porque la palabra de Dios dice que Él sostiene todas las cosas con su poder. Y hasta ahorita los científicos todavía no entienden cómo es que los planetas no chocan unos con otros, cómo es que las constelaciones se mantienen tan bonitas, tan organizadas, en ese control tan precioso. Cómo es que ahorita los científicos pueden ver la constancia de nuestro sistema solar, que pueden decir en qué momento va a estar la luna 10, 20 años en el futuro. Porque dice la palabra de Dios que Dios sostiene todas las cosas con su poder. Jesucristo también dice. Juan capítulo 1 comenzando de cuando dice que Jesucristo, por el medio de Él fueron creadas todas las cosas y por medio de Él sostiene todas las cosas. Él sostiene todas las cosas.
Entonces lo único que entendemos es lo que la palabra de Dios nos deja saber. Es que Dios Padre está hablando con Dios Hijo. Dios Hijo está hablando con Dios Padre. Que Dios se ha revelado a la humanidad en tres personas. Es un solo Dios. No existen tres dioses. Oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Aquí mismo Jesucristo lo volvió a decir, puso atención, en el versículo anterior, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es un Dios, pero que se ha revelado a la humanidad en tres maneras. En tres maneras. Y le dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste quisiese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ya se puso la cosa buena otra vez. Porque otra vez está revelando su deidad Jesucristo. Le dice otra vez, y para muchas mentes Jesucristo vino a existir cuando nació de María. Dice, no, pues Jesucristo vino a existir con María. Pero Jesucristo dice, no, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui, sino Elohim, el nombre de Dios. Dice, yo soy. Yo soy. Pero luego dice aquí la palabra de Dios, no es nomás antes que Abraham. Dice, glorifícame pues con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que llegara a existir cualquier cosa, antes de cualquier todo. Está hablando de la eternidad de Jesucristo y está exigiendo gloria otra vez. Glorifícame otra vez. Si usted, imagínese nomás, si usted o yo oramos, Dios, glorifícame. No, pues apedrádalo luego. ¿Qué humano quiere la gloria para él mismo? Es otra vez exigir la gloria para uno es idolatría. Y Éxodo dice, Éxodo 20, que Dios es un Dios celoso y castiga la idolatría hasta la tercera y cuarta generación, dice Éxodo 20. Entonces, pedir que glorifícame, no, glorificar a alguien aparte de Dios, no, un ángel, no, jamás. En Apocalipsis a Juan se le quiso arrodillar a un ángel y dijo el ángel, no, yo soy consiervo como tú, no se te atreva a arrodillarte a mí. El único que se merece la gloria, la honra, la adoración es Dios. Y aquí está diciendo Jesucristo, glorifícame, y está hablando de su eternidad. Lo que llegamos a recordar es otra de las partes de la naturaleza de Dios mismo, brothers. Una es la inmutabilidad de Jesucristo. La inmutabilidad de Jesucristo es que siempre ha sido, siempre será y siempre va a ser. Nunca ha cambiado. A diferencia de nosotros, que nosotros cada día constantemente estamos cambiando. De repente tenemos información nueva y ya pienso diferente. O de repente unas canas nuevas. Estamos cambiando. Pero Dios, dice la palabra de Dios, que Él es eterno y es inmutable. Eterno, inmutable, trascendente, atraviesa todas las cosas, va más allá de todo, no necesita de oraciones, no necesita de nadie para que sea Dios, es trascendente. Ya le aventé 3 palabritas ahí de la naturaleza de Dios. Pero Jesucristo, dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Que no era Dios ese? Sí, Dios es Jesucristo. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos y por siempre. Lo que dijo ahorita mi hermano Jorge, el alfa y el omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es el mero mero. Colosenses 1:17 dice que Jesucristo es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que mis brothers, ese es un poquito más de la revelación que tenemos de Jesucristo. Es un poquito más de lo que nos ha dado en esta oración. Usted y yo, si estamos aquí, es por su voluntad. Es por su Espíritu Santo que ha hablado en nuestras vidas. Y si vamos a ir al cielo, es por el sacrificio que hizo por nosotros, que pagó por nosotros en la cruz. Pero sí vamos a ir al cielo para darle honra, adoración, para glorificarlo, para reconocer quién es Él. Pero la entrada al cielo, aquí se compra. ¿Sí me entiende? Aquí es donde se obtiene. Aquí es donde usted y yo decimos,
yo reconozco a Jesucristo como el mero mero, como el que pagó por mí, como mi Señor, como mi Salvador. En Hebreos dice, porque está escrito que el hombre muera una vez y después el juicio.